Mis amadas hermanas en Cristo, les habla el Papa León XIV. Lo que deseo compartir con ustedes hoy es de una importancia tal que podría tocar el destino eterno de su alma. Si han superado la edad de 60 años y guardan en su corazón 3 confidencias específicas que aún no han sido llevadas al sacramento, deben saber que el tiempo avanza, y cada momento se vuelve más precioso. Cada día que transcurre sin revelar estos secretos a su confesor, es una oportunidad menos para asegurar la paz y la salvación que Dios anhela para ustedes. Antes de proseguir, les ruego que se detengan un instante y se hagan una pregunta que puede transformar el rumbo de su alma. ¿Han confesado ya esos secretos profundos que custodian en su corazón desde hace años? ¿Quizás décadas? ¿Han encontrado el valor para revelar a su párroco aquello que perturba el silencio de sus noches? Si la respuesta es negativa, si sienten un peso en el alma al escuchar estas palabras, les pido, con el corazón de un pastor, que hagan algo por sus almas en este mismo instante. Suscríbanse a este canal de fe y dejen un comentario indicando desde dónde nos acompañan. Junto a estas palabras, Padre, siento la necesidad de confesar lo que he guardado por años. En ese espacio de comentarios, nos encontraremos como comunidad para orar unas por otras, para infundirnos valor y para enfrentar la verdad antes de que sea demasiado tarde. No permitan que el temor o la vergüenza las inmovilicen cuando lo que está en juego es su paz eterna. Lo que voy a relatarles a continuación les mostrará con claridad por qué esta urgencia no es una exageración, sino una advertencia de vida o muerte espiritual. Hace apenas 2 semanas, recibí una misiva que interrumpió mi descanso en la quietud de la noche. Era de Carmen Esperanza, una abuela de 69 años de Tijuana, quien me escribía con una angustia que parecía traspasar el papel. Santo Padre, siento que la vida se me escapa y cargo con 3 secretos que jamás he confiado a un sacerdote. Me aterra pensar que sea demasiado tarde. ¿Qué ocurrirá si muero sin haber confesado aquello que Dios ya conoce? Esta carta me postró de rodillas, no porque el caso de Carmen fuera una excepción, sino porque en sus palabras reconocí el eco de miles, quizás millones de almas como las suyas, que han vivido décadas bajo el peso de culpas que nunca fueron debidamente confesadas. Y el tiempo, mis amadas hermanas, el tiempo no espera por nadie. Durante mis años como cardenal en Roma, antes de ser llamado al papado, fui testigo de un suceso que transformó para siempre mi entendimiento sobre la confesión en la ancianidad. Era una tarde de otoño cuando recibí una llamada urgente del Hospital San Giovanni. Una mujer de 73 años agonizaba y suplicaba la presencia de un cardenal. Al llegar a su habitación, encontré a Dolores, una mujer que había sido catequista por 40 años, un pilar en su comunidad parroquial, respetada por todos como un faro de fe. Sin embargo, sus ojos reflejaban un profundo pavor. Con voz temblorosa, me dijo: Eminencia, toda mi vida he confesado pecados pequeños, faltas cómodas, pero hay 3 cargas que nunca me atreví a nombrar, ni siquiera a Dios en la soledad de mi oración. Y ahora siento que es demasiado tarde. Lo que Dolores me confió aquella tarde me otorgó una comprensión nueva y profunda sobre por qué tantas mujeres de su generación viven atormentadas en silencio. Existen pecados que se consideran demasiado vergonzosos, demasiado íntimos o demasiado complejos para ser revelados. Pero la verdad es que son precisamente esas cargas las que más necesitan la luz de la confesión antes de que el sol de la vida se ponga. Dolores partió a la casa del Padre 3 días después de nuestra conversación, pero partió en paz. Me confió que, por primera vez en décadas, había logrado dormir sin pesadillas. Es como si me hubieran quitado una montaña de encima del corazón. Fueron sus últimas palabras coherentes. Permítanme ser completamente claro con ustedes. No estoy hablando de las faltas ordinarias. No me refiero a la impaciencia con los nietos, a una murmuración ocasional o a faltar a alguna misa dominical. Me refiero a 3 ámbitos concretos de la vida espiritual que las mujeres de su generación tienden a ocultar y que se tornan especialmente peligrosos a medida que se acerca el encuentro con el Señor.
La primera confesión que es imperativo hacer antes de cumplir los 70 años se refiere a algo que la mayoría de las mujeres de su generación han vivido, pero rara vez han confesado apropiadamente: aquellos pecados contra la santidad del matrimonio, a menudo cometidos en la juventud por desconocimiento o bajo la presión de una sociedad en constante cambio. Permítanme compartirles la historia de Rosa María, una mujer de 68 años de Puebla que me escribió el año pasado. Durante 45 años de matrimonio, Rosa María había vivido con una culpa secreta que nunca se atrevió a desvelar. En los primeros años de su unión, en la década de 1970, cuando la información sobre la planificación familiar natural era escasa y la presión social inmensa, ella y su esposo recurrieron a métodos anticonceptivos artificiales. Santo Padre, me escribía Rosa María, en aquella época, ningún sacerdote nos explicó con claridad las enseñanzas de la Iglesia. Solo sabíamos que debíamos evitar tener más hijos porque nuestros recursos no alcanzaban para alimentarlos. Usamos preservativos y píldoras durante años. Cuando finalmente comprendí que esto era un pecado, ya habían pasado décadas. La vergüenza era tan grande que simplemente fingí que nunca había ocurrido. ¿Cómo podía decirle a un sacerdote joven que había estado pecando durante años sin plena conciencia? La situación de Rosa María no es única. Miles de mujeres de su generación vivieron sus años fértiles en un tiempo de gran confusión doctrinal. Muchas utilizaron anticonceptivos artificiales, se sometieron a ligaduras de trompas o incluso consideraron el aborto en circunstancias desesperadas. Todo ello sin una formación católica sólida. El problema no reside únicamente en los actos cometidos, sino en las décadas vividas sin confesarlos adecuadamente, permitiendo que la culpa se convierta en una herida infectada en el alma. Cada año que pasa sin confesión, es un año en que esa herida se profundiza. Pero hay algo aún más grave. Muchas de estas mujeres han recibido la comunión durante décadas, cargando conscientemente con estos pecados no confesados. Según la doctrina de la Iglesia, recibir la Sagrada Eucaristía en estado de pecado mortal sin confesar es, en sí mismo, otro pecado grave. Es como aplicar un vendaje superficial sobre una herida gangrenada, no solo no sana, sino que agrava la condición. Rosa María me confesó algo más: Santo Padre, cada vez que recibo la comunión, siento que estoy engañando a Dios. Sé que Él conoce mi secreto, pero yo sigo pretendiendo ser una buena católica. A mis 68 años, ya no puedo seguir viviendo esta mentira. La confesión de estos pecados, relacionados con la sexualidad matrimonial, requiere un gran valor, pero es absolutamente indispensable para la paz del alma antes de la muerte. Un sacerdote experimentado comprende las difíciles circunstancias que enfrentaron las mujeres de esa generación. La intención de la Iglesia no es condenar, sino sanar. Cuando Rosa María finalmente confesó estos pecados, me escribió: es como si hubiera llevado una roca inmensa sobre mi pecho durante décadas y, finalmente, me la hubieran quitado. Por primera vez en años, puedo recibir la comunión con el corazón en paz. Ojalá hubiera tenido el valor de hacerlo mucho antes. Pero recuerden, el tiempo es un don limitado. Cada año que pasa después de los 65 es un año menos para reconciliar las cuentas con Dios. No permitan que la vergüenza las mantenga atadas al pecado cuando la libertad está tan cerca. La segunda confesión urgente que deben hacer antes de los 70 años involucra los pecados de resentimiento y falta de perdón, que han endurecido su corazón durante décadas. Este es, quizás, el más común y el más destructivo de los tres. María del Carmen, una viuda de 67 años de Guadalajara, me escribió una carta que aún conservo en mi escritorio personal. Santo Padre, decía, he confesado muchas cosas en mi vida, pero hay algo que nunca he podido decir en voz alta a un sacerdote. Odio a mi hermana, la odio desde hace 30 años, y ese odio se ha vuelto tan parte de mí que ya no sé cómo vivir sin él. La historia de María del Carmen es desoladoramente común. Su hermana menor había seducido a su esposo 3 décadas atrás.
destruyendo su matrimonio y fracturando la familia. Todos esperaban que yo perdonara, porque soy la hermana mayor, porque soy la católica devota. Pero no pude. Fingí haber perdonado, pero por dentro. Durante 30 años, he deseado que algo terrible le sucediera. El odio había consumido tanto la vida de María del Carmen que había afectado su salud física. Sufría de insomnio crónico, dolores de cabeza persistentes y una amargura que se percibía en cada palabra. Mis nietos me tienen miedo porque siempre estoy de mal humor. Mi propia hija me ha dicho que parezco una mujer amargada. Y lo peor es que tiene razón. Pero el peligro mayor no radicaba en el efecto sobre su salud o sus relaciones familiares. El peligro mayor residía en el estado de su alma. María del Carmen había estado recibiendo los sacramentos durante 30 años mientras albergaba un odio profundo y no confesado en su corazón. Cada misa, cada comunión, cada rosario estaba contaminado por ese veneno espiritual. Por las noches, cuando rezo, siento que mis oraciones no llegan al cielo. Me escribía, es como si hubiese un muro entre Dios y yo. Y sé perfectamente qué es ese muro, mi falta de perdón. El perdón, especialmente en casos de traición profunda, no es una simple recomendación cristiana, es un mandamiento directo de Cristo. El propio Señor nos lo enseña en la oración del Padre Nuestro. Cuando nos invita a rezar, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto significa que el perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado a nuestra capacidad de perdonar a los demás. Pero aquí yace el problema. Muchas mujeres de la generación de María del Carmen crecieron en una cultura donde se esperaba que soportaran las afrentas en silencio. Se les enseñó a guardar las apariencias, a no provocar escándalos, a ser sufridas. Esta mentalidad las llevó a sepultar su dolor tan profundamente que nunca aprendieron a procesarlo adecuadamente. Y mucho menos a perdonar. El resultado es que han vivido décadas con heridas infectadas que nunca sanaron. Y ahora, acercándose a los 70 años, sienten el peso de esa amargura como una losa que las asfixia espiritualmente. Lo que María del Carmen no comprendía es que confesarse no significa simplemente decir, odio a mi hermana. La verdadera confesión requiere un compromiso sincero de iniciar el proceso de perdón. Incluso si ese proceso lleva tiempo. Cuando finalmente encontró el valor para confesarse apropiadamente, algo extraordinario ocurrió. Me escribió 3 meses después, Santo Padre. No puedo decir que ya no siento dolor cuando pienso en mi hermana. Pero sí puedo decir que, por primera vez en 30 años, puedo orar por ella sin que se me oprima el corazón. Y eso, para mí, es un milagro. El confesor de María del Carmen le había explicado algo crucial: el perdón no es un sentimiento. Es una decisión de la voluntad. No tenía que sentir amor por su hermana de inmediato. Tenía que decidir dejar de desearle mal. Dejar de alimentar el rencor y comenzar a orar por su alma. Incluso si esas oraciones al principio se sentían forzadas. Ahora, cuando recibo la comunión, me escribió en su última carta, siento que Jesús realmente entra en mi corazón, en lugar de chocar contra un muro de amargura. Pero recuerden, amadas hermanas, este proceso de sanación requiere tiempo. Y el tiempo es precisamente lo que se está agotando. Si han cargado con odio, resentimiento o sed de venganza durante años, no pueden seguir posponiendo esta confesión. La muerte no espera a que resolvamos nuestros asuntos del corazón. La tercera y más delicada confesión que deben hacer antes de los 70 años involucra los pecados relacionados con el dinero, las herencias familiares y la honestidad financiera, que han comprometido su integridad durante años. Permítanme hablarles de Esperanza, una mujer de 69 años de Monterrey, cuya carta me llegó hace 6 meses y me mantuvo en vigilia toda la noche. Santo Padre, escribía con letra temblorosa, he robado a mi propia familia durante 15 años, y nadie lo sabe. Excepto Dios y yo. Cada noche, al reposar mi cabeza, la conciencia me susurra que soy una ladrona, pero no sé cómo confesar algo tan complejo.
La historia de Esperanza comenzó cuando su esposo falleció 15 años atrás, dejándola como única administradora de una modesta herencia que debía repartirse entre ella y sus 3 hijos. En total, eran aproximadamente 500.000 pesos entre propiedades y cuentas bancarias. Al principio, me explicaba Esperanza, solo tomé un poco más para mis gastos médicos. Mis hijos vivían en Estados Unidos y no prestaban mucha atención a los detalles. Tomé 20.000 pesos y me prometí a mí misma que los devolvería. Pero después vino la reparación del techo, luego los gastos de una hermana enferma, y después, sus propios medicamentos costosos. Durante 15 años, Esperanza había estado tomando gradualmente dinero de la herencia familiar, siempre con la intención de reponerlo, siempre encontrando justificaciones para sus acciones. Había falsificado documentos para ocultar las transacciones. Había mentido a sus hijos sobre el valor real de las propiedades y había inventado gastos ficticios para justificar la disminución del patrimonio. Ahora, a mis 69 años, he tomado casi 200.000 pesos que no eran míos. Confesaba, mis hijos confían ciegamente en mí. Me llaman cada semana para saber cómo estoy. Y yo les miento en cada conversación. Cuando muera, descubrirán lo que hice, y no solo perderán el dinero, sino también el recuerdo de una madre honesta. El caso de Esperanza ilustra un problema más común de lo que se imagina. Las mujeres de su generación a menudo se encontraron administrando el patrimonio familiar sin la preparación adecuada, enfrentando presiones financieras inesperadas y tomando decisiones desesperadas que, aunque inicialmente parecían temporales, se volvieron permanentes. Algunos de los pecados financieros más comunes que he encontrado en mujeres de esta edad incluyen tomar dinero de las cuentas de esposos con demencia para gastos no autorizados, ocultar deudas a la familia para mantener las apariencias, vender secretamente bienes familiares y mentir sobre el precio, recibir beneficios gubernamentales de manera fraudulenta, o usar tarjetas de crédito de hijos adultos sin permiso y sin confesarlo jamás. Lo que hace que estos pecados sean particularmente graves no es solo el acto inicial, sino los años de mentiras y engaños que lo siguieron. Esperanza no solo había tomado dinero, había tejido una red completa de falsedades para ocultar sus acciones. Cada conversación con sus hijos estaba contaminada por el engaño. Cada oración estaba manchada por la culpa. Santo Padre, me escribía, cuando voy a misa y escucho las lecturas sobre la honestidad y la justicia. Siento que Dios me habla directamente, pero luego pienso en lo complicado que sería confesarlo todo, y me paralizo. ¿Cómo le explico a un sacerdote que he sido una mentirosa y una ladrona durante 15 años? ¿Cómo les digo a mis hijos que su madre, en quien confían plenamente, los ha estado robando? La respuesta que le di a Esperanza es la misma que les ofrezco a ustedes. La complejidad de la situación no es excusa para evitar la confesión. De hecho, es precisamente porque la situación es compleja que necesita ser resuelta antes de que sea demasiado tarde. La confesión de pecados financieros requiere no solo arrepentimiento, sino también un plan de restitución. En el caso de Esperanza, trabajamos juntos en una estrategia que incluía una confesión completa al sacerdote con todos los detalles, una revelación gradual a la familia, con la ayuda del confesor si fuera necesario, un plan de restitución del dinero, incluso si requería vender propiedades personales, y el establecimiento de salvaguardas para evitar futuras tentaciones. Pero, Santo Padre, me preguntaba Esperanza, ¿qué pasa si no tengo tiempo de devolver todo el dinero antes de morir? ¿Qué pasa si mis hijos me odian cuando descubran la verdad? Mi respuesta fue clara, es mejor morir en estado de gracia, habiendo confesado y comenzado el camino de la restitución, que morir en pecado mortal por miedo a las consecuencias temporales. Los hijos pueden perdonar a una madre que confesó y trató de reparar sus errores. Dios no puede perdonar pecados que nunca fueron confesados. Esperanza finalmente encontró el valor para confesarse hace 4 meses. El proceso no fue fácil. Sus hijos, al principio, se sintieron traicionados y confundidos.
Hubo lágrimas, conversaciones difíciles y tensión familiar. Pero también hubo algo hermoso, perdón. Mis hijos me dijeron que respetaban más a una madre que tuvo el valor de confesar sus errores que a una que murió guardando secretos. Me escribió en su última carta. Y yo puedo dormir en paz por primera vez en 15 años. Pero el tiempo de esperanza casi se había agotado. A los 69 años. Había esperado hasta el último momento posible. No cometan el mismo error. Mis amadas hermanas, he compartido con ustedes estas 3 categorías de confesiones urgentes. No para juzgarlas, sino para liberarlas. Los pecados contra la vida matrimonial. Los pecados de falta de perdón y los pecados de deshonestidad financiera son las cadenas invisibles que atean a tantas mujeres de su generación. Cada día que pasan sin confesar estos secretos profundos, es un día menos para vivir en la libertad que Cristo quiere para ustedes. No permitan que el miedo, la vergüenza o la complejidad de sus situaciones las mantengan alejadas del sacramento que puede limpiar su alma por completo. Si tienen entre 65 y 70 años, y especialmente si se acercan a esa edad límite, este es su momento crucial. No lo pospongan. El tiempo no perdona, y la muerte llega cuando menos la esperamos. Busquen a un sacerdote experimentado, alguien que comprenda las complejidades de la vida. Preparen su confesión por escrito si es necesario. No intenten confesarlo todo en una sola sesión si es muy complejo, pero comiencen. Den el primer paso hacia la libertad total. Recuerden que Dios ya conoce sus secretos. La confesión no es para informarle a Él, sino para abrir su corazón al perdón que Él ya anhela darles. Un corazón limpio es el mejor regalo que pueden darse a sí mismas en esta etapa de sus vidas. Carmen Esperanza, la mujer de Tijuana que mencioné al principio, finalmente encontró el valor de confesarse. Me escribió la semana pasada: Santo Padre, tengo 69 años y, por primera vez en décadas, puedo decir que estoy lista para encontrarme con Dios. Mis secretos ya no me pertenecen. Se los he entregado a Cristo en el sacramento de la confesión. Ahora puedo vivir o morir en paz. Que cada una de ustedes pueda decir lo mismo antes de que sea demasiado tarde. El tiempo pasa, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Acojan esa misericordia mientras aún pueden. Permítanme ahora profundizar en por qué estos 3 tipos de confesiones son tan críticos. Específicamente para las mujeres que se acercan a los 70 años. Durante mis décadas de ministerio, he observado un patrón particular en cómo las mujeres de esta generación enfrentan la proximidad de la muerte y el peso de sus secretos. La doctora Elena Martínez, una psicóloga católica especializada en el acompañamiento de adultos mayores, me explicó algo fascinante. Santo Padre, me dijo, las mujeres nacidas entre 1950 y 1960 crecieron en una época muy particular de la historia de la Iglesia. Vivieron su juventud durante el Concilio Vaticano II. Experimentaron cambios profundos en las enseñanzas morales y, a menudo, recibieron información contradictoria. Esta confusión generacional explica por qué tantas mujeres de esta edad cargan con culpas que nunca procesaron adecuadamente. No tuvieron la formación moral clara de las generaciones anteriores, ni la apertura teológica de las más jóvenes. Quedaron atrapadas en un limbo moral que las ha perseguido durante décadas. Permítanme contarles sobre Magdalena, una mujer de 66 años de Ciudad de México, cuya historia ilustra perfectamente esta confusión. Magdalena se casó en 1975, a los 21 años, con un hombre que sus padres consideraban apropiado, pero que ella apenas conocía. En esa época, me escribía, las mujeres de mi clase social no nos casábamos por amor romántico, sino por conveniencia familiar. Su matrimonio fue desdichado. Su esposo era alcohólico, verbalmente abusivo y desinteresado en la intimidad, excepto cuando estaba ebrio. Durante los primeros 5 años, me confesaba Magdalena, rechazaba tener relaciones cuando estaba ebrio, y yo las evitaba cuando estaba sobrio. No sabía si esto era normal o pecaminoso. En 1981,
Magdalena conoció a Roberto, un colega que la trataba con un respeto y una gentileza que nunca había experimentado. Roberto nunca me presionó, explicaba, simplemente me escuchaba, me hacía reír, me hacía sentir valiosa. Durante los siguientes 8 años, Magdalena mantuvo una intensa relación emocional con Roberto. Nunca hubo adulterio físico completo, pero sí besos, caricias íntimas y una conexión del alma que era más profunda que cualquier cosa vivida con su esposo. Técnicamente, no cometí adulterio, me escribía, pero sabía que mi corazón no le pertenecía a mi esposo. En 1989, el esposo de Magdalena murió en un accidente. Cuando recibí la noticia, confesaba, mi primera reacción no fue tristeza, sino alivio, y ese alivio me llenó de una culpa terrible, porque una buena esposa católica debería estar devastada. Magdalena se casó con Roberto 2 años después y han vivido felices por más de 30 años. Pero nunca pudo confesarse apropiadamente sobre esos 8 años de infidelidad emocional, sobre su falta de tristeza por la muerte de su primer esposo, y sobre las veces que deseó liberarse de él. Santo Padre, me escribía a los 66 años. He vivido una vida hermosa con Roberto. Tenemos nietos maravillosos y servimos juntos en la parroquia. Pero cada vez que recibo la comunión, siento que le miento a Dios sobre mi pasado. El caso de Magdalena es extraordinariamente común. Muchas mujeres de su generación vivieron en matrimonios infelices cuando el divorcio era socialmente inaceptable. Muchas encontraron consuelo fuera del matrimonio y experimentaron sentimientos complejos sobre la enfermedad o muerte de esposos abusivos. La complejidad de estas situaciones es que no encajan en las categorías de pecado que les enseñaron en su juventud. ¿Es pecado sentir alivio cuando muere un esposo abusivo? ¿Es adulterio una conexión emocional profunda? Estas preguntas han atormentado a mujeres como Magdalena, manteniéndolas en una incertidumbre espiritual que les roba la paz en sus años finales. Cuando Magdalena finalmente se confesó por completo, su sacerdote le dijo algo que transformó su perspectiva: hija mía, Dios entiende la diferencia entre los pecados cometidos en total libertad y aquellos cometidos en circunstancias de supervivencia emocional. Tu situación no fue simple, y tu confesión tampoco necesita serlo. Esto me lleva a un punto crucial: la confesión antes de los 70 años no se trata solo de obtener perdón, sino de obtener claridad moral sobre experiencias complejas que han envenenado su paz durante décadas. Un confesor experimentado puede ayudarlas a procesar estas vivencias, a diferenciar entre la culpa sana que lleva al arrepentimiento y la culpa tóxica que las paraliza. Permítanme abordar otro aspecto crucial: el fenómeno que los psicólogos llaman revisión de vida intensiva, que ocurre naturalmente cuando nos acercamos a la muerte. Victoria, una enfermera jubilada de 68 años de Veracruz, me lo describió vívidamente. Santo Padre, escribía, en los últimos 3 años, especialmente por las noches, mi mente repasa constantemente episodios de mi vida que había olvidado. Es como si mi cerebro se estuviera preparando para rendir cuentas. Esta revisión de vida es una experiencia casi universal. El cerebro, al detectar la proximidad del fin, comienza a procesar recuerdos almacenados para resolver asuntos pendientes. Recuerdo cosas que hice a los 20 años como si hubieran pasado ayer. Continuaba Victoria. Las decisiones cuestionables, las mentiras, las personas a las que herí, todo regresa con una claridad terrible. Este fenómeno explica por qué tantas mujeres de esta edad sufren de insomnio y ansiedad. Su mente está procesando una vida entera, y sin la guía del sacramento, este proceso puede ser devastador. Cuando trato de orar, me confesaba Victoria, siento como si Dios estuviera revisando mi expediente, listo para el juicio, y encontrara todas estas cosas que nunca confesé. La solución que le ofrecí a Victoria es la misma que les ofrezco a ustedes: usen este periodo de revisión de vida como una oportunidad para una confesión general completa. En lugar de permitir que estos recuerdos las atormenten, úsenlos como una guía para una limpieza espiritual profunda.
Una confesión general es una revisión sistemática de toda su vida. Para prepararla, les recomiendo este proceso. Primero, dediquen una semana a la revisión estructurada, enfocándose cada día en una década de su vida. Anoten los pecados significativos, las relaciones dañadas y las oportunidades perdidas. Segundo, identifiquen los patrones recurrentes. La mayoría tenemos 2 o 3 áreas de debilidad moral. Identificarlas ayuda a una confesión más profunda. Tercero, preparen las 3 categorías que mencioné: pecados contra el matrimonio, falta de perdón y deshonestidad financiera. Requieren atención especial. Cuarto, busquen un confesor apropiado, un sacerdote mayor, con experiencia pastoral, que pueda ofrecer perspectiva y no solo absolución. Quinto, planifiquen múltiples sesiones. Una confesión de vida entera necesita tiempo, quizás 1 hora o más, repartida en varias citas. María Fernanda, una maestra jubilada de 67 años de Guadalajara, siguió este proceso. Me escribió: Santo Padre, nunca había experimentado la paz que siento ahora. Por primera vez, al orar, siento que mi voz llega directamente al cielo. Pero también me advirtió: el proceso no fue fácil. Hubo momentos en que quise abandonar por la vergüenza. Lloré recordando cosas que hice o que permití que me hicieran. Pero el alivio final valió cada lágrima. Este punto es crucial. La preparación puede ser difícil, pero recuerden que este dolor temporal es el precio de la libertad espiritual permanente. Quiero abordar una última preocupación: el sentimiento de que son demasiado viejas para cambiar. Lucía, una viuda de 69 años de Mérida, me escribió: Santo Padre, incluso si confieso todo, ¿de qué sirve si no viviré lo suficiente para demostrar que he cambiado? Mi respuesta fue directa: hija mía, el valor de la confesión no se mide por los años que tienes por delante, sino por la eternidad que te espera. Un alma que muere en estado de gracia es infinitamente más valiosa que una que muere cargando décadas de culpa. La confesión antes de los 70 años es su regalo final para ustedes mismas. Y si temen la reacción del sacerdote, mi consejo es simple: si un confesor las hace sentir juzgadas, busquen otro, un buen confesor, como me dijo una vez el padre Miguel Ángel, un sacerdote con 40 años de experiencia. Ha escuchado de todo. Su trabajo no es juzgar la historia, sino ayudar a sanarla. Busquen un sacerdote que entienda que la vida es compleja y cuyo papel es facilitar el encuentro entre un alma arrepentida y la infinita misericordia de Dios. Finalmente, quiero hablarles del aspecto más hermoso de este proceso: la oportunidad de experimentar lo que los teólogos llaman la muerte mística, antes de la muerte física. Es la experiencia de morir completamente a la vida de pecado mientras aún se está físicamente vivo. Es la liberación total que viene cuando finalmente sueltan todo lo que las ha separado de Dios. Carmen Luz, de Tijuana, lo experimentó así tras su confesión general. Me escribió: Santo Padre, cuando salí del confesionario, sentí como si hubiera muerto y resucitado. Todo se veía más brillante. Y por primera vez en décadas, al mirar al cielo, no sentí miedo, sino expectativa. Cuando Carmen Luz falleció 2 años después, su hija me escribió: mi madre murió con una sonrisa. Sus últimas palabras fueron: ya no tengo miedo. Estoy lista para ir a casa. Nunca la había visto tan en paz. Esto es lo que anhelo para cada una de ustedes: la oportunidad de vivir sus últimos años en libertad y la posibilidad de morir en paz completa. Pero esta oportunidad no es eterna. No permitan que el miedo o la procrastinación las prive de este regalo. Sus secretos han gobernado sus vidas por demasiado tiempo. Es hora de entregarlos a Cristo. El tiempo se agota, amadas hermanas, pero la misericordia de Dios permanece constante. Acójanla mientras aún pueden. Busquen la confesión que las liberará. Experimenten la muerte mística que las preparará para la vida eterna. Que Dios las bendiga y les dé el valor de enfrentar la verdad que las hará libres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.